esta noche en Al Sur de la Frontera inauguran oficina para la atención de niños migrantes salvadoreños. Suben ligeramente los arrestos en frontera con México en agosto. Estados Unidos reanuda parol para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Informe revela que poblaciones en los refugios para migrantes en ciudades fronterizas han disminuido. También queremos recordarles que nos pueden contactar a través de nuestro correo alsurdelaFrontera@canal12.com.sb. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar con el detalle de las informaciones, con una noticia que tiene que ver con salvadoreños. Vamos a saludar al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, que nos hablará sobre la inauguración de una oficina para la atención de niños migrantes salvadoreños. Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte. Al hablar de los menores no acompañados en el fenómeno de la migración irregular, también es importante referirnos a que se respeten los derechos humanos y sobre todo su integridad. Es por eso que las autoridades salvadoreñas, a través de su red consular en algunas ciudades fronterizas con los Estados Unidos y también aquí en el país norteamericano, han habilitado una oficina especial. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Desde octubre del 2023 hasta julio de este año, las autoridades de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han registrado la entrada de más de 79,000 menores de edad no acompañados. En su mayoría son procedentes de Centroamérica. Para poder atender a una población muy importante que es la niñez y en este caso la niñez migrante. En un contexto de recientes desafíos sobre el tema y la dura realidad de la migración irregular, las autoridades de El Salvador a través de Cancillería y CONAPINA han buscado crear espacios para el fortalecimiento de este sector en movilidad humana. Podrán contar con atención especializada de un equipo técnico dedicado a la niñez y a la niñez migrante, poder brindar esa asesoría, ese acompañamiento, pero sobre todo poder dar esa información y sobre todo que los derechos de los niños no sean vulnerados. Que se le da atención principalmente a la niñez que va migrante, que está en los centros de atención, en los DIF en la Ciudad de México, para que puedan restituir sus derechos, para que puedan ellos tener atención, que se cumpla con todas las condiciones en el momento en que ellos están en esos lugares e identificar todo el trabajo que se está haciendo es bajo ese enfoque. Esta iniciativa se desarrolla a través del Plan Brazos Abiertos, que ha llevado a la práctica de la adecuación de espacios idóneos para la atención y protección de los mismos, y que ahora podrán ser atendidos en 10 sedes consulares en el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Sí, ahora se nos añade un servicio dedicado a nuestras nuevas generaciones en todas sus etapas, desde la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces, esta oficina lo que viene es a darles una atención integral, tanto a ellos como a sus familiares, porque a veces el padre de familia, la madre de familia, también necesita apoyo en cómo tratar el desarrollo, sobre todo de adolescentes, y también cuando nuestros niños han pasado por experiencias traumáticas en el camino en su ruta migratoria. De acuerdo a las estadísticas de la página oficial de CBP, hasta julio de este año se han reportado 6,611 encuentros de menores salvadoreños no acompañados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y recientemente se anunció la creación del caucus en El Salvador en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones y si realmente puede marcar alguna diferencia? Veamos la siguiente nota. En julio de 2024 se creó el Caucus sobre El Salvador, una iniciativa bipartidista liderada por el republicano Matt Gaetz y el demócrata Vicente González. Esto con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países y generar beneficios en áreas como seguridad, economía y migración.
En julio de este año, 2024, se creó un caucus bipartidista sobre El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, integrado por congresistas demócratas y republicanos. Este caucus tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Para César Ríos, entre los logros a destacar de este caucus son la revisión de la advertencia de viaje para El Salvador y la promoción de la cooperación económica, abriendo nuevas oportunidades de inversión y comercio. Congresistas tanto demócratas como republicanos han decidido unirse reconociendo la importancia de temas como la migración y la seguridad. A pesar de las diferencias políticas, este caucus demuestra que hay un consenso sobre la necesidad de fortalecer las relaciones con El Salvador. Este enfoque bipartidista demuestra que cuando los intereses son compartidos, la colaboración puede superar las divisiones políticas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. La perseverancia ha sido la clave del éxito para un salvadoreño quien está buscando transformar aquellos químicos contaminantes en agricultura, hacerlos más amigables con el medio ambiente, y eso también busca replicarlo en su país de origen. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. Estas buenas prácticas agrícolas han llevado a Luis Castillo, un salvadoreño quien llegó desde hace varios años a Los Ángeles, California, a impulsar una empresa con estas características, posicionándolo hoy en día en este rubro. Saben, la agricultura se mueve por ventanas. O sea, hay diferentes cultivos que se producen en una cierta ventana en el año. ¿Por qué? Por el tema del clima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es eso, justamente, uniendo la agricultura, uniendo El Salvador con, en este caso, Estados Unidos. Porque sabemos otra cosa, que hay regulaciones que vienen cada día más fuertes. Tenemos ahora hemos tenido reuniones con secretarios de Agricultura de varios estados y ellos están cada día más preocupados porque la comunidad latina no nos preocupamos por leer una etiqueta, qué es lo que viene en el producto, sino que nos basamos a precio, ¿cierto? Entonces ahora están poniendo restricciones para productos que vengan acá, tienen que venir con bajos en niveles de metales pesados. El cambio de la agricultura orgánica puede ser aún más fácil y más rentable. Es por eso que este proyecto ha buscado extenderse en algunos países, como por ejemplo en El Salvador. Estamos motivando a las nuevas generaciones que se involucren en el tema de la agricultura, que sí hay oportunidades para crecer como empresa. Estamos enfocados a educar a los hijos de los agricultores hoy, que vean esto como empresarios, no como agricultores que van a vender, que no saben cómo van a vender sus cultivos. No, que primero sepan cómo vender sus cultivos, después se les proporciona, se les da las asesorías técnicas, cómo dar el manejo y básicamente la comercialización. ¿Eso qué quiere decir? Que evitar que emigren de los campos a las grandes ciudades o a otros países, que pasan una gran necesidad y al final no les es tan rentable, pero si se quedan en sus comunidades y hacen esto como negocio, olvídate, va a ayudar mucho, y por eso estamos uniendo también a asociaciones en Europa, a Asia. De acuerdo a las proyecciones, con esto también se busca la generación de nuevos empleos para mitigar así las intenciones de una migración irregular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Las autoridades estadounidenses y mexicanas anunciaron a los 10 prófugos más buscados de la región fronteriza a lanzar una nueva edición de la iniciativa binacional titulada Se Busca Información.
Se Busca Información es el proyecto fronterizo que desde el 2019 busca involucrar a la comunidad en la lucha contra el crimen, alentando a los ciudadanos en el área del Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, a proporcionar datos que puedan ayudar a las autoridades en la identificación y captura de criminales. Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera. Con la presencia de autoridades estadounidenses y mexicanas, fue como se presentó oficialmente a los 10 criminales más buscados en la región. Somos una comunidad que tenemos intereses que cuando alguna persona ejerce violencia no te pregunta si eres de Juárez o del Paso o de Las Cruces, entonces a mí me parece que es muy bueno y porque además ha dado resultados. La campaña se enfoca en delitos graves incluyendo narcotráfico, homicidios, secuestros, tráfico de personas y ahora abuso de menores, con el primer estadounidense en dicha lista desde que arrancó el programa. Se ha abierto una línea de comunicación directa con la comunidad que es importante para que ellos puedan llamar y dar alguna información que tengan acerca de estos objetivos en específico y así lograr el arresto de ellos. Se Busca Información ha expuesto a 40 criminales desde su arranque y 13 de ellos han sido capturados. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Los salvadoreños residentes en la ciudad de Los Ángeles, California, participaron del tradicional desfile de inicio del mes patrio. Con esto también se abre paso a las actividades que se van a tener en esta ciudad. Las principales calles de la ciudad de Los Ángeles, California, se vistieron del azul y blanco en el tradicional desfile de independencia patria. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de principio a fin esta actividad, que contó con bandas de paz, las tradicionales cachiporras y la participación de más de 20 carrozas que engalanaron el recorrido. Ya con mi niña acá, ya de 2 años, gracias a Dios, acá mi esposo de acá de Los Ángeles. Saludos para El Salvador. Lo recordamos cada día, lo que es las cachiporras, lo que hay, las fiestas patronales, todo lo disfrutamos. Y bueno, también porque vienen con su familia. Correctamente, así es. Disfrutar, puro orgullo salvadoreño, acá todos apoyando. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido este tipo de actividades? Porque quieras o no también les abre paso para que sus generaciones conozcan lo que tiene El Salvador. Excelente, muy bonito, todos los años venimos, está muy interesante, apoyando siempre a nuestro paísito El Salvador. Esta actividad tiene ya 25 años de realizarse en el sur de California y tiene como finalidad también que las nuevas generaciones conozcan un poco más de la riqueza cultural y gastronómica con la que cuenta El Salvador. Importante para incentivar a todos los salvadoreños que radican en el extranjero a que no olvidemos nuestras raíces salvadoreñas como es la independencia. Tengan vivas nuestras raíces para de esta manera fomentar todo lo que es el arte y la cultura de nuestra tierra. Con esto también se pretende tener un intercambio cultural con otras nacionalidades. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de los detalles. En nuestra próxima emisión estaremos llevándole los pormenores de lo que está ocurriendo en Guatemala, Honduras y El Salvador, viendo de cerca el tema migratorio en estos países, pero principalmente conociendo el trabajo articulado que están haciendo las diferentes organizaciones sociales para poderle hacer frente a esta dura realidad que también enfrenta esta parte de Latinoamérica. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube.
la noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Contarles que se espera que los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México durante agosto aumenten ligeramente con respecto a julio. Esto lo dijeron los funcionarios, los que probablemente ponga fin a 5 meses consecutivos de bajas. Agosto cerró con un ligero aumento en los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México, lo que pondría fin a 5 meses consecutivos de descensos. Según funcionarios de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, hasta el jueves se realizaron alrededor de 54,000 arrestos y se calcula que el total para el mes de agosto fue de 58,000. Sabemos que miles de compatriotas y de todas las nacionalidades se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos. No solamente el hecho de haber llegado a una garantía o ya terminó esa carrera, por decirlo así, sino que al estar varados en la frontera sur, ellos son sujetos a extorsiones, son sujetos a trata de personas, a todas las diversidades que la migración irregular los conlleva. El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Alejandro Mayorkas, instó al Congreso a apoyar una legislación que reforme el procesamiento de solicitudes de asilo para aliviar la demanda en los tribunales de inmigración y aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza. Se debería de aumentar verdaderos planes de protección de parte del gobierno mexicano, ya que él es el garante y el responsable de las personas que están dentro de su territorio. Para Gissi Moza, se debería fomentar planes de protección para el migrante de parte del gobierno mexicano, ya que él es el garante de la seguridad de las personas que están dentro de su territorio. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y en Tijuana, los albergues para migrantes han visto una baja en la cantidad de personas que reciben, a pesar de que meses atrás hubo un repunte de la migración por esa zona. Ahora hay muchas camas disponibles en los albergues para migrantes de Tijuana. Ha bajado realmente significativamente la llegada de migrantes en grupos masivos o grupos muy grandes. Las autoridades estadounidenses también reportan una disminución en los flujos migratorios cercana al 40% por el extremo oeste de la frontera con México. Tijuana tiene 32 albergues, la mayoría de la sociedad civil. Alojan actualmente cerca de 3,400. Son principalmente gente que busca asilo mediante la aplicación CBP One. Cindy Aramie llegó desde Colombia hace unos días. Mi esposo y mi familia venimos aquí caminando por albergue. En el mismo refugio está Hermerit Velasco, una madre haitiana que también busca pedir asilo legalmente en Estados Unidos. Yo tengo 8 meses aquí.
Dice que diariamente intenta con la aplicación, pero no ha logrado cita. Mucho difícil. Yo vengo aquí en diciembre, mucho frío. Tengo la bebé enferma. En otro albergue detectaron que los traficantes se aprovechan de la larga espera. Hubieron muchos polleros infiltrados en todos los albergues que ya se comunicaban con personas del albergue o metían a un inmigrante que fuera a los albergues y averiguar a quienes estaban desesperados y estaban dispuestos para cruzarlos. La jefa de la patrulla fronteriza en el sector San Diego informó en su cuenta de X que en meses recientes promedieron más de 3,000 detenciones semanalmente, cuando en meses anteriores llegaron a superar las 10,000. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. El número de migrantes encontrados en la frontera suroeste de los Estados Unidos en julio mostró una disminución significativa, como les adelantábamos, marcando el total mensual más bajo en casi 4 años. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que en julio se registraron 56.408 encuentros con migrantes entre los puertos de entrada legales en la frontera suroeste, lo que representa una disminución del 32% en comparación con junio de este año. Este es el total mensual más bajo desde septiembre de 2020. El número de menores no acompañados que cruzaron la frontera disminuyó en un 15%, las unidades familiares en un 24% y los adultos solteros en un 27% respecto a junio. Comparado con julio de 2023, cuando se reportaron 181,000 encuentros con migrantes, la cifra de julio de este año representa una reducción de 2/3. La disminución se atribuye a una orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden el 4 de junio, que introdujo nuevas reglas para los solicitantes de asilo. Según esta proclamación, los solicitantes de asilo deben programar citas a través de la aplicación CBP One y no pueden ser encontrados de manera irregular entre los puertos a lo largo de la frontera. En julio, 38,000 personas fueron procesadas con citas de asilo, lo que representa un promedio de 1,225 por día, cifra inferior a las 1,450 citas que la CBP One tiene capacidad para aceptar. A pesar de algunas excepciones para niños no acompañados y personas vulnerables, la mayoría de quienes se presentan fuera de estas nuevas reglas están siendo deportados o repatriados. La CBP también informó que desde el 5 de junio, cuando entró en vigor la orden, 92,000 personas han sido expulsadas o enviadas de regreso a más de 130 países en más de 300 vuelos de repatriación. Más al sur, la región del Tapón del Darién en Panamá, conocida por ser un paso peligroso para los migrantes, también ha registrado una disminución en el flujo migratorio. Según una actualización del ACNUR, 31,049 personas atravesaron esta región en junio, de las cuales el 76% eran ciudadanos de Venezuela. Incluso los datos de julio evidenciaron una nueva caída en el flujo migratorio, con un promedio de poco más de 700 migrantes por día, comparado con los más de 2,000 diarios en agosto y septiembre de 2023. Y el Departamento de Seguridad Nacional, la DHS, por sus siglas en inglés, que después de una pausa de casi 4 semanas ha reiniciado el programa que concede la entrada mensual de hasta 30,000 personas y de estos 4 países. Estados Unidos le permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de 2 años. Veamos de qué se trata. En una declaración escrita, el DHS explicó que se ha mejorado el proceso de selección, en especial el de los patrocinadores de las personas que realizan la solicitud bajo una figura conocida como el parol. El programa, que comenzó a finales de 2022 solo para ciudadanos venezolanos y luego se amplió para incluir a las otras 3 nacionalidades, ha permitido la entrada de casi 500,000 de migrantes a Estados Unidos. Según datos del DHS, el pasado 2 de agosto, puso la pausa a la adjudicación de autorizaciones de viaje mientras hacía una revisión de las solicitudes de patrocinadores. Para pedir permiso, los migrantes necesitan tener un patrocinador en Estados Unidos que tenga ya un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa. Las medidas de investigación mejoradas anunciadas incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores y métodos para identificar la presentación de múltiples solicitudes de un solo patrocinador.
De esta manera, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que después de una pausa de casi 4 semanas, ha decidido reiniciar el programa que concede la entrada mensual de hasta 30,000 personas de 4 países a los Estados Unidos y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de 2 años, un beneficio para cubanos, nicaragüenses y venezolanos. A través de un informe se reveló que las poblaciones en los refugios para migrantes en ciudades fronterizas y del interior de los Estados Unidos han disminuido en un 60% en los últimos meses. Una de las razones clave detrás de esta disminución es la agresiva política de transporte de autobuses implementada por el gobierno mexicano, que ha redistribuido a los migrantes a otras regiones del país. Además, la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar citas en los puertos de entrada de Estados Unidos desde territorio mexicano, ha contribuido a que muchas personas opten por esperar sus citas en otras partes de México, alejándose de las ciudades fronterizas. El estado de Chihuahua, en el norte de México, que incluye a Ciudad Juárez, han sido testigo de una disminución considerable en los flujos migratorios. Sin embargo, este descenso ha venido acompañado de un preocupante aumento en los casos de secuestro y extorsión de migrantes. Según indicó el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, en lo que va del año, las fuerzas policiales de Chihuahua han rescatado a 1,245 migrantes secuestrados. Aún así, el número de aquellos que no han sido rescatados y que han tenido que pagar rescates o enfrentar destinos peores sigue siendo desconocido. Mientras tanto, en el lado estadounidense de la frontera, en el sector El Paso de la patrulla fronteriza, que abarca partes de Texas y Nuevo México, está en camino de registrar un número récord de muertes de migrantes, a pesar de la disminución en los niveles de migración. En julio, la patrulla fronteriza reportó haber recuperado 140 cuerpos de migrantes. Según un informe, en Arizona, este año, al menos 90 personas que intentaron cruzar el desierto sin documentos han muerto. Por otro lado, los defensores de los derechos de los migrantes en San Diego han observado una fuerte caída en el número de solicitantes de asilo que esperan ser procesados en el muro fronterizo desde la implementación de una nueva normativa el 5 de junio. Sin embargo, se cree que las altas temperaturas del verano han contribuido a frenar la migración en esta época del año. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido una orden ejecutiva que requiere que los hospitales del estado pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio. La medida, que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, parece estar dirigida a recopilar datos sobre el costo de brindar atención médica a personas indocumentadas. Las tropas de la Guardia Nacional, bajo las órdenes del gobernador Abbott, han intensificado las medidas de seguridad en la frontera. En Eagle Pass y El Paso se han comenzado a instalar carpas adicionales de alambre de púas a lo largo del Río Grande. Y el periodista David López habló con varios migrantes que se encuentran de paso en Guatemala y buscan ellos llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. La situación de los migrantes en México, que es uno de los países que ellos tienen que pisar para poder llegar hacia los Estados Unidos, quienes tienen como destino ese país, se ha complicado durante las últimas semanas. Ellos tienen que tomar la decisión muchas veces de llegar hasta este país o pedir asilo en los países de tránsito con el fin de poder de una manera más lenta llegar hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama y cómo ven los migrantes la situación en México en el camino que llevan hacia el país norteamericano? A continuación le presentamos. Pues muy difícil porque nos han dicho que es muy duro, que secuestran y todo, hay muchos carteles, pero tenemos que seguir porque ya en Venezuela no tenemos nada y estamos con mi familia, mis 2 hijos, mi hermana, mi hermano, mi mamá, y ya que ya en Venezuela no tenemos nada, ya no podemos seguir. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes planificado estar acá en Guatemala y irse para Estados Unidos? Pues lo que sea necesario porque como no tenemos la suficiente plata. Dentro de estos riesgos está también en que las autoridades puedan tomarlos y retornarlos. ¿Qué es lo que ustedes sienten al respecto? Pues ya eso va en Dios y ya no toca deportarnos, ya toca porque ya no podemos hacer más nada. Estamos luchando para tratar de llegar. ¿Cuántos días tienen fuera de Venezuela? Tenemos como 20 días. Pues mira que la verdad lo vemos un poco
complicado, pero aún así desde que salimos de nuestro país venimos con el objetivo de llegar pues a nuestro destino, ¿no? Y pues sí tenemos un poco de miedo porque sabemos todo lo de los carteles y todos los riesgos que tenemos con nuestros niños, pero con Dios por delante sé que llegaremos al lugar del objetivo. Eso que hemos escuchado más, no sé, como quien dice, cada quien tiene que vivir sus propias experiencias, pero sí un poco de miedo porque llevamos niños. Entonces tantas cosas que se han escuchado, violaciones, secuestros, extorsiones, matazones, de todo, pero no digo que venimos preparados porque en nuestro país vivimos algo singular, pues más es nuestro país, nosotros conocemos, más no conocemos México todavía. Estamos a un paso de México, pero no, como quien dice, con la bendición de Dios, porque siempre con miedo, porque sí, tenemos miedo, tenemos como quien dice la impresión de, o sea, tenemos miedo y curiosidad con la impresión de llegar a ver qué pueda suceder, pues. Bueno, yo me siento como con miedo, o sea, inseguridad, porque dicen, nos cuentan tantas cosas, más no sabemos si es verdad, pues, o sea, porque llevamos niños, nos cuentan que hay secuestro, se llevan a los niños, pues, y no sabemos, pues, cómo nos vaya a trocar nosotros, pues, tenemos que vivir nuestra experiencia para poder contarla, pues. ¿Con quiénes viajas? Con mis 3 hijos y mi esposo. Bien, y como ustedes lo escuchaban, es parte del testimonio de los migrantes quienes están a un paso de llegar hasta México respecto a esta situación de inseguridad y sobre todo verse atrapados en el tema del miedo por las mafias que operan en ese lugar. Ellos dicen que tienen que vivir esta experiencia para poder pues enfrentar estos miedos que hoy tienen a su llegada a México. Con estas imágenes y declaraciones, imágenes de Héctor García, para el sur de la frontera, David López. Vamos al corte, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a Oscar Ishui. Él es un abogado experto en temas migratorios desde Los Ángeles, California. Un gusto saludarlo nuevamente. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Roxana. Qué gran gusto poder saludarla hacia usted y todo el equipo de producción. Un fuerte abrazo hacia El Salvador. Me estaba recordando, hace aproximadamente en un mes tuve el placer de estar en El Salvador en persona y en el estudio, y qué gran experiencia fue. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. La semana pasada conocimos que un juez federal en Texas ordenó una pausa del programa conocido como Parole in Place. ¿Qué podríamos esperar estos próximos días sobre el caso? ¿Hay más apelaciones? ¿Habrá algún recurso con el que cuente la administración Biden que lo promovió? Esto se llama un injunction, así es un mecanismo legal, como usted lo acaba de mencionar, es un paro. Prácticamente lo que está alegando estos estados, 16 estados republicanos en esta Corte Federal de Texas, están diciendo que número uno, el presidente Biden no tiene el derecho constitucional para hacer este parole in place, conocido como el PIP, P-I-P. La razón es porque la Constitución está muy clara. La Constitución de Estados Unidos dice que solamente el Congreso puede hacer leyes migratorias, no el Ejecutivo, que es en este caso el presidente Biden. Entonces, es la razón que están alegando que es no constitucional. Adicionalmente, entre muchos otros argumentos más, alegan los republicanos que este caos migratorio, este desastre en la frontera, según esta demanda, lo causó la administración Biden con toda su falsa representación de que las fronteras estaban abiertas cuando la verdad no estaban abiertas. Entonces, este caos ellos mismos lo hicieron. Entonces, ahora los republicanos alegan ellos que ahora necesita este paro, porque si no hacen este paro, la administración Biden va a seguir violando la Constitución. Esa es la primera. 2, esto fue causado por ellos mismos. Y 3, hay otras opciones que pueden ver que no es la única opción. A raíz de eso, como esta ley no está aprobada por el Congreso, pidió a este juez un injunction, un paro de emergencia, porque si este paro de emergencia no está activado, que la gente, o sea, el público, los ciudadanos americanos y los residentes permanentes van a sufrir gravemente. Esto fue todas las alegatas que hicieron, entre muchas, los republicanos. El juez vio que sí, hay algo que se tiene que decidir cortes en futuras y puso este paro en efectividad. Hoy día el parole in place no está en efecto. ¿Qué pasa, abogado, con los casos que imagino ya habían aplicado? Para quienes conocen poco del parole in place, ¿a quién beneficia? Usted está abriendo la puerta ahora, Roxana, a una muy buena pregunta. Es mi entendimiento que los que ya están aprobado el parole in place pueden ajustar su estatus, pero ahora cuando estén ajustando su estatus, ¿qué va a pasar si ven que el parole in place fue no constitucional? Entonces, eso abre la puerta hacia el futuro. Para poder arreglar papeles, todo tiene que ser constitucional y todo tiene que ser, por lo más importante, una entrada de forma legal. Por ejemplo, si una persona entra con visa de turismo, se casa con un ciudadano americano por amor, la entrada fue, entre comillas, legal porque entró con visa de turismo. Este parole in place está borrando, como ustedes saben, la entrada ilegal. Entonces, si las cortes en un futuro dicen que no, esta parole in place no fue constitucional, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen el parole in place aprobados? En mi oficina tenemos ya aproximadamente 5 parole in place aprobados. Para mi sorpresa, cuando yo metí el paquete de parole in place, en 3 días, 4 días, estaba aprobados el parole in place. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted abre la puerta para ¿qué va a pasar con todo este desastre que es estas leyes migratorias? Pero lo que sí sé es que hoy día no está activado y hoy día las personas que siguen y quieren hacer el parole in place prácticamente están gastando por un futuro o una incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con este programa. ¿Existe la posibilidad y respaldo de llevar a la corte este caso del parole in place? Esto lamentablemente va a ser el clásico como DACA. Ahorita está el injunction, van a pelear, va a ganar un lado. Seguramente, en mi opinión profesional, van a ganar los republicanos. Después lo que va a pasar es
que seguramente lo van a mandar a una corte de apelaciones. La corte de apelaciones posiblemente puede afirmar o reversear. Si reversea, significa que el parole in place puede estar activado, pero la verdad no importa. ¿Por qué? Porque el partido que pierda va a pedir algo en inglés que se llama certiorari. Certiorari quiere decir que ninguna corte puede tocar esto, ninguna corte puede decidir. Tiene que ser las maestras de las maestras, que es la Corte Suprema de Estados Unidos, the Supreme Court of the United States. Entonces, esta seguramente va a llegar a la Corte Suprema. Hoy día los jueces son más para la derecha, más republicanos, porque la mayoría tres aproximadamente, fueron asignados por el presidente Trump cuando él era presidente. Entonces, ¿de que va a llegar a la Suprema Corte? Claro que sí, igual que DACA. Lo único que cuando llegue a la Corte Suprema, dependiendo cómo están los jueces en esos momentos, se va a decidir el futuro. Lo que puedo decir es que va a ser una batalla legal por aproximadamente, mínimo digo yo, una década. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos legales entre DACA, que fue hecho por el presidente Obama, y el Parole in Place por el presidente Biden? Entiendo que DACA todavía está activo, a pesar que ya han pasado más de 8 años. Y lamentablemente eso va a ser, considero yo, el futuro con el Parole in Place. Prácticamente los dos son los mismos y es la raíz del ciclo político. Por ejemplo, vamos a hablar de DACA rápidamente. El presidente Obama, cuando fue candidato Obama, él prometió, y repito sus palabras, en los primeros 100 días voy a hacer una reforma migratoria. No pasaron 100 días, pasaron 4 años. Cuando en 4 años él no quiso hacer nada o no logró hacer nada por medio del Congreso. Recuerden, solamente el Congreso pueden hacer leyes migratorias. Cuando el presidente Obama no pudo hacer nada o no quiso hacer nada, entonces lo que pasó aquí es que él hizo DACA. ¿Por qué hizo DACA? Porque las elecciones venían. Y como las elecciones venían, el presidente Obama quiso todavía retener el voto latino. Entonces hizo DACA de una manera que no era apropiado, porque como acabo de repetir, solamente, y repito, el Congreso tiene el poder para hacer leyes migratorias. Esto haga casi cuenta que fue lo mismo que el Parole in Place, ha sido una batalla de 8 años, sigue en la Corte Suprema, pero la Corte Suprema consideró y ha dicho que DACA no es constitucional, porque fue por el presidente Obama, que es el ejecutivo, pero así lo justifica y lo va a justificar la Corte Suprema. Pero el interés de los estadounidenses, del país, de los residentes permanentes, es más grande que los derechos constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la Corte Suprema de Estados Unidos, las cortes han analizado que ahorita hay aproximadamente 830,000 personas con DACA. De esos 830,000 personas con DACA, todos tienen permiso de trabajo, la gran mayoría. De esos con permiso de trabajo pueden estudiar, pueden trabajar legalmente, pero lo más importante que le importa al gobierno estadounidense, todos están pagando impuestos, taxes, el tío Sam. Entonces, el interés del país está sobre arriba. Sí, dice la Corte, entendemos que no es constitucional, pero ¿cuánto genera esto hacia el país? Y es la razón, por eso no hay ninguna decisión todavía por DACA. O sea, haga casi cuenta que simplemente está ahí cuando no debe estar, pero como genera dinero, lo vamos a dejar ahí. Entre comillas, así está. Ahora, el Parole in Place lo veo un poquito más difícil, porque el Parole in Place apenas beneficia aproximadamente de 450 a 500,000 personas. Puede ser el mismo argumento, pero en conclusión es, Parole in Place y DACA van a tener una batalla legal por décadas y la verdad no sabría decirle cómo va a terminar esto. Lo que puedo decir es que va a depender quién están dominando las cortes, ya sea republicanos o demócratas. Es la razón por qué estas elecciones son muy importantes. El presidente Biden hizo esta nueva ley, pero ahora las cortes la han parado. ¿Cuál cree que es el mensaje? ¿Cómo afectaría, por ejemplo, las elecciones que vienen y el primer debate que entiendo ya es en aproximadamente unos días? Sí, va a ser muy interesante. La vicepresidenta Kamala Harris se va contra el expresidente Trump. El mensaje es claro. Presidente Biden va a decir, estoy tratando, yo soy pro-migrante, yo quiero hacer puentes, no quiero hacer paredes, y estos republicanos no me dejan, estoy haciendo lo posible, etcétera, etcétera, etcétera.
el presidente Trump va a llegar con su rhetoric, o sea, su boca que tiene, y va a decir, voy a deportar a millones de gente, y la verdad no lo va a hacer porque no lo puede hacer. Porque la mayoría es que las personas que están entrando y han respetado las leyes migratorias de Estados Unidos y tienen un proceso en corte, no pueden ser deportados. ¿Por qué? Porque tienen un proceso vigente. Entonces, cuando el presidente Trump llega, y me sorprende que sus asesores no lo educan al señor, cuando el presidente Trump llega y dice, voy a deportar a millones que acaban de entrar, eso es falso, porque no puede, él no tiene el poder para hacerlo, porque tienen que respetar el proceso. Y aproximadamente hay apenas como 700 jueces en corte migratoria. Imagínense, Roxana, ¿cómo 700 jueces van a decidir casos de más de 7, 8 millones de personas? Es imposible, por eso las cortes están atrasadas casi 3, 4 años. Lamentablemente, lo hacen por la importancia del voto latino, que me hace muy contento porque me demuestra que el voto latino es muy importante en cada elección y puede ser la diferencia entre un candidato presidente Kamala Harris o un presidente Trump. Cualquier ley que haga, como aquí en Estados Unidos, es todo por un ciclo político y es muy triste esta situación. Y para finalizar, abogado, consultarle cómo podemos comunicarnos con usted, contactarlo si necesitamos asesoría o ayuda en algún proceso. Por las redes sociales es la mejor manera. Las redes sociales es @abogado Oscar GT. Una vez más, @abogado Oscar GT. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Hacemos todo lo que es accidentes de tránsitos y derechos laborales. A eso es lo civil. Pero también tengo yo la licencia federal para representar a todas las personas en corte migratoria. Incluso la próxima semana me toca viajar hasta Virginia para un juicio migratorio, a ver cómo me va. Y después, la semana después, me toca en Baltimore, Maryland. Pero después, lo bueno que el resto del año ya me toca aquí en mi casa en Los Ángeles, California. Si tienen alguna pregunta migratoria, por favor, siéntanse libres para llamarnos a nuestra oficina. El número de teléfono es 626-514-1000. Y siempre, Roxana, un placer poder conversar con usted por este medio. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, nosotros así vamos a una nueva pausa después de escuchar a Oscar Ishu, abogado experto en temas migratorios desde Los Ángeles, California. Ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Los migrantes enfrentan peligros que ponen en riesgo la vida de aquellos que intentan llegar a Estados Unidos. Según estudios, reflejan un aumento de migración del 197% comparado con el año anterior. Los migrantes enfrentan una serie de desafíos, retos y obstáculos. Estos son cambiantes por estructuras criminales que trafican personas, además de esos peligros de la naturaleza. Migrantes irregulares, su paso por los países de tránsito, enfrentan una serie de desafíos, retos y de peligros. En la actualidad, pues están muy vinculados al hecho de que para eludir a las autoridades tienen que buscar rutas alternas, y luego nos enfrentamos a la presión de que hay mucho más personas migrando de manera irregular, y eso genera también tensión en los territorios donde llevan, y ya sabemos que son objeto de extorsión, de abusos de autoridades, de robos, asaltos, de cobros excesivos por algunos servicios de transporte, hoteles, alimentos, etcétera, que son parte de lo que enfrentan durante su ruta migratoria. En el 2023 a la fecha fueron 250,000 migrantes que intentaron llegar a los Estados Unidos. Mientras tanto, en el 2024 han sido 712,300 personas. Esto significa un aumento del 197% de la población migrante, lo que también se convierte en un peligro latente entre los mismos migrantes. Lo que reporta el Instituto Nacional de Migraciones de México es un incremento del 197% de personas migrantes en el territorio. Estamos hablando de un incremento que en el 2023 oscilaba entre el periodo de enero a junio de aproximadamente 250,000 personas, y que en este año se reporta más de 700,000 personas. ¿Y eso qué implica? Implica que hay mayor presión en los territorios, también más vulnerabilidad, porque eso implica que pues ser objeto de este tipo de agresiones, de extorsiones, sobre todo de atentar con su vida particularmente, o ser objeto de asaltos, o ser también objeto de las estructuras de trata de personas y trata sexual, principalmente las mujeres. La experta finalizó la entrevista mencionando que los países deben de realizar un vínculo con la sociedad civil y gobiernos locales para atender las causas de la migración, y de esta manera respetar los derechos de los migrantes también cuando están transitando por el país, que en este caso utilizan el país como una ruta migratoria. Para el sur de la frontera, Paolo Celis en cámara, soy Fernando Hernández. Y la tendencia a la baja en la migración irregular en los últimos meses tiene que ver con el endurecimiento de las políticas mexicanas y la elección del nuevo presidente en los Estados Unidos. Un experto nos explica este fenómeno. Así es, en los últimos 3 meses se ha observado una baja en la migración irregular que va hacia los Estados Unidos. Las políticas que implementa México podrían estar entre las principales causas, así como las elecciones que se darán en los Estados Unidos. Para tener mayores pormenores respecto a cómo se está comportando la migración irregular, el analista Jair Dabroy nos da sus impresiones al respecto. Escuchemos. Bueno, hay que hacer mención que es una baja que ha sido sostenible. De hecho, por primera vez en el periodo de invierno a primavera, a inicios de este año, se comenzó a registrar ya una tendencia a la baja muy marcada que no había sucedido antes. Esto se ha venido sosteniendo, incluso en los últimos 3 meses tenemos un registro a la baja de este tipo de detenciones, y parece ser que esto tiene que ver con el papel que tiene México en el tema de la ruta migratoria. Hay un endurecimiento muy fuerte por parte de las autoridades mexicanas que están restringiendo en buena medida la movilización de las personas migrantes en situación irregular, y que con ello desincentivan en buena medida llegar a la frontera sur para ser sujeto de una detención, o son detenidos en tránsito, o incluso hay muchos migrantes, sobre todo tenemos conocimientos de casos de migrantes de América del Sur, especialmente de Venezuela, que deciden quedarse ya sea en Ciudad de México o en alguno de los estados por donde transitan. Creo que esto pasa también por momentos políticos.
Recordemos que tenemos un periodo previo a las elecciones, estamos en plena convención del gobierno, en este caso del Partido Demócrata, y tenemos elecciones en el mes de noviembre, y dependiendo mucho de cómo el votante estadounidense se comporte con respecto al fenómeno migratorio, así podremos ver que incluso hay presiones, en este caso de las autoridades estadounidenses, hacia los países en donde se desarrolla esta ruta migratoria para incrementar algún tipo de restricción en la movilización por estos países. Así que estamos pendientes de cómo evolucione también de la mano el proceso electoral estadounidense, y con base en ello ya podríamos ir viendo si hay más bien un relajamiento, en este caso de las autoridades mexicanas, porque no se presiona tanto desde Estados Unidos, o más bien si Estados Unidos continúa ejerciendo presión sobre nuestros gobiernos para que se vuelva más complicado el tema de la ruta de las personas migrantes en situación irregular. Lo que creo es que las condiciones de vida de nuestros países no son las mejores en cuanto a estas condiciones de vida, sobre todo ligadas al acceso al empleo, al acceso a la educación, al proyecto de vida que se pueda tener individual y familiar. La migración siempre va a estar presente en el imaginario de las personas. Hay muchas comunidades que ya se asocian con una historia de migración, y a esto hay que sumar la crisis que se vive en la región con respecto al tema de la democracia, que incrementa aún más este deseo de querer buscar desarrollarse en otro territorio. El asunto es que la migración debiese de verse como un derecho y no en muchos casos como un deber que tienen muchas personas debido a las escasas condiciones que tienen en comunidades de origen, sobre todo por residir en espacios de suma pobreza y pobreza extrema. Eso estamos hablando en diferentes países de América Latina, y en otros casos por la persecución política que pueden tener cuando han contradecido no únicamente a gobiernos nacionales, sino también a gobiernos locales, las relaciones con grupos como el narcotráfico, por ejemplo, u otro tipo de actividades criminales que muchas veces generan presiones sobre las personas y pues son un catalizador para que las personas decidan buscar oportunidades en otro territorio. Entre las recomendaciones del experto se encuentran que los países de Latinoamérica en donde se reporta mayor incidencia de migración irregular implementen medidas o condiciones para que las personas decidan no irse a los Estados Unidos, ya que se espera que estas políticas para evitar la migración puedan endurecerse. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó Lourdes Arana para El Sur de la Frontera. Y la Pastoral de Movilidad Humana hondureña anunció la conmemoración de la Semana del Migrante 2024, un evento que busca sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos y las realidades que enfrentan los migrantes en su travesía. En conmemoración a la Semana del Migrante, la Pastoral de Movilidad Humana realizó diversas actividades destinadas a promover la empatía y la comprensión hacia quienes se ven obligados a dejar su hogar en busca de empleos y oportunidades. La Semana del Migrante es una oportunidad para reflexionar sobre la migración desde una perspectiva humanitaria y solidaria, recordándonos la importancia de acoger y apoyar a los migrantes en nuestras comunidades. Conmemorar lo que es la Semana del Migrante, que celebramos con los migrantes en tránsito en esta ocasión, migrantes que pasan a diario por nuestro país, migrantes venezolanos, haitianos, colombianos. La Asociación Hermanas Escalabrinianas junto con la Asimismo, Valdiza Carvalho, coordinadora nacional de movilidad humana, enfatizó la importancia de este evento, argumentando que la Semana del Migrante no solo es un momento para conmemorar, sino para tomar acción en favor de quienes, por diferentes circunstancias, se encuentran en una situación de migración. Muy importante porque los migrantes son personas que dejaron su patria y están yendo para tentar sobrevivir
sobreviver y aportar apoyo para su familia. Por su parte, Fray Matute, un sacerdote comprometido con la causa migrante, hizo un llamado a la población hondureña, manifestando que como sociedad tenemos la responsabilidad de brindar apoyo espiritual y material a los migrantes, recalcando que es un tiempo para reafirmar el compromiso cristiano con el prójimo. Un homenaje, pero también en el contexto de la alegría, ya que nuestros hermanos migrantes tienen un camino muy duro, muy difícil, pues hemos querido dentro de la semana tener diferentes espacios de oración, de reflexión, pero este día ha sido un día como cultural, como una fiesta, como una alegría para alegrar el corazón de ellos y también nosotros alegrarnos con. La Semana del Migrante 2024 promete ser un evento significativo, lleno de actividades educativas y culturales que buscarán generar un cambio positivo en la sociedad. En cámara de Walter Pérez, les informó Berenice Amaya. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Recordarles que nos pueden contactar a nuestro correo electrónico al sur de la frontera @canal12.com.sb. Es todo por mi parte. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima. Buenas noches.